conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Celestial. Amado Dios y Señor, gracias te damos en este día, porque tú nos has bendecido, amado Dios. Gracias porque tú eres el que vive, el que reina por los siglos, porque solo tú eres santo. Y tu santidad nos permites palparla, nos permites sentirla, nos permites abrazarla, Señor. A pesar de nuestra condición caída, a pesar de que somos pecadores, tú nos has mostrado el amor en tu precioso Hijo Jesús. Tú, amado Dios, quien reinas, tú quien eres victorioso, tú quien eres vencedor, nos has dado también de tu galardón. Tú también nos has mostrado que podemos ser más que vencedores, Señor, porque tu amor no tiene fronteras, porque tu amor no tiene límites, porque tu amor es un amor incomparable, un amor incondicional. Permítanos hoy reconocer cuánto amor tienes para con nosotros. Permítanos el día de hoy, amado Señor, poder entender cómo tú eres la fuente del amor, cómo tú eres el único del que nosotros podemos obtener, recibir el amor y ser ejemplo del amor que tú nos has mostrado. Todo esto te lo pedimos, te agradecemos y te glorificamos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Puedes tomar asiento, mis amados hermanos? Y pues vamos a hablar justamente del amor. Hoy que estamos en el mes del amor, ¿verdad? Hoy que estamos recibiendo pues tanta publicidad, ¿verdad? Tanta situación en donde nosotros nos ponemos a reflexionar, ¿verdad? Nos ponemos en un ambiente así, en una atmósfera pues, que permite justamente que nosotros podamos hablar del amor, expresar el amor, la amistad, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a descubrir, mis amados hermanos, el origen del amor. Hoy vamos a entender quién es la fuente del amor. Y pues creo que de eso no hay mayor duda, ¿verdad? Todos entendemos, todos sabemos que la fuente del amor es Dios. Pero necesitamos, hermanos, entender este pensamiento. Necesitamos verdaderamente tener bien en claro que solo Dios es la fuente del amor. Porque a veces yo me quiero convertir en la fuente del amor. A veces andamos buscando el amor en otras áreas, en otros aspectos. Andamos buscando el amor en otros pensamientos. Cuando debemos entender precisamente, contundentemente, que el amor solamente se encuentra en Dios. Y por el título de nuestra enseñanza se llama El amor en tres, porque lo podemos percibir solamente en Dios. Regresamos a nuestro pasaje, por favor, en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y nos vamos a quedar con la última porción de dicho pasaje, por favor. Porque Dios es amor. Dios es amor, mis amados hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender el día de hoy. Solamente con eso nos vamos a quedar. Con que Dios es amor. Amén. Y el amor en tres se refleja ahí. El amor en tres se refleja en tres palabras. ¿Cuáles son esas tres palabras? Dios es amor. Y el amor, mis amados hermanos, ha existido desde siempre. El amor ha existido desde la eternidad. El amor no va a terminar. El amor permanece hoy, permaneció ayer, permanecerá mañana, permanecerá durante todo el tiempo. ¿Desde cuándo nosotros vemos la existencia del amor? Ahora, antes de todo, debemos nosotros comprender que el amor, a mí me hicieron muchas veces esa pregunta en la escuela, ¿verdad? Y si esa pregunta siempre me complicaba, porque me preguntaban qué creía yo, que si el amor era un sentimiento o una decisión. Y pues yo decía, no, pues sí, un sentimiento, ¿verdad? Porque siento que quiero a una persona, ¿verdad? Porque el amor pues nace desde lo más profundo de mí para expresar ese sentimiento, esa emoción, ese deseo para con algo o para con alguien. Si entro al Evangelio, conozco del amor de Dios precisamente y entiendo que el amor es una decisión. Pero para que el amor pueda fluir, para que el amor pueda darse, para que el amor pueda crecer, desarrollarse, se necesita de alguien, ¿no? El amor solamente se puede dar entre personas. El amor solamente se puede dar entre alguien que tiene emociones, sentimientos, que tiene voluntad. Sobre
eso solamente se puede dar el amor. Yo no puedo esperar el amor de un árbol, yo no puedo esperar el amor de una puerta, yo no puedo esperar el amor de algo o de alguien que no tiene voluntad. Incluso de la inteligencia artificial o del robot, yo no podría esperar amor, porque no tiene voluntad. Y la voluntad existe en el alma. Perdón, vamos a centrarnos en este punto. ¿Cuándo existió el amor, mis amados hermanos? Vayamos a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio ahí coexistió el amor. En el principio ahí nosotros podemos observar el amor. En el principio, dice la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio. Y nosotros, mis hermanos, a veces estamos muy habituados a buscar en la Biblia y nos regresamos o comenzamos, mejor dicho, en el principio, ¿verdad? En el primer libro de la Biblia. Pero yo me preguntaría, ¿cuál principio existió primero? ¿El principio de Génesis o el principio de Juan 1, del 1 a 3? Vayamos a lo que dice Génesis, por favor. Que también, fíjense, tomamos Juan 1, del 1 al 3. Y ahora vamos a tomar Génesis 1, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así en Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, se haga luz, y fuera. ¿Cuál principio existió primero, mis amados hermanos? ¿El principio de Juan 1.1 o el principio de Génesis 1.1? Pues el principio de Juan 1, del 1 al 3. Otra vez, hermanos, por favor, si me coloca la cita de Juan 1, del 1 al 3. Dice la palabra que, es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio dice que era el verbo. Aquí está hablando de una existencia antes de la creación. En el principio. Y es muy importante, mis hermanos, que esto tal vez nos pudiera causar un conflicto, porque necesitamos analizar y entender el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre que fue utilizado por Dios para escribir este mensaje, esta palabra. Dios nos ama tanto, mis hermanos, Dios tiene tanta misericordia de nosotros que decidió utilizar un lenguaje así súper sencillo, súper práctico, para que nosotros pudiéramos comprender. ¿Sí? Entonces no nos compliquemos. Si la palabra dice que en el principio y en el Génesis dice que en el principio no es que haya existido dos principios, es que Dios nos muestra que, mira, aquí hay un principio de la creación y aquí hay un principio de todo. Un principio antes de la creación, un principio del amor. Ahí inició el amor. Y en el amor, mis hermanos, ya decía, ¿verdad?, que tiene que existir voluntad. Y todos sabemos que a Dios lo podemos contemplar, el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y oh sorpresa, mis hermanos, en el principio ya existía la comunión entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Porque en el principio era el verbo, y ya sabemos que el verbo era, pues, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que pone en acción todas las cosas, el que mueve todas las cosas, por el quien fueron creadas todas las cosas, y en él subsisten todas las cosas. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo número 2, por favor. Este era en el principio con Dios. Y esa palabra, mis hermanos, con, es muy clara. Esa palabra de con está hablando de una comunión, de un conjunto, así, al ladito de mí. Yo estoy con esta persona, así, una comunión. Este era en el principio con Dios. El Hijo ya coexistía con el Padre. Versículo 3. Todas las cosas, aquí está lo que les decía, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el Verbo. Fueron hechas. Recuerden esto, todas las cosas por el verbo fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio de todas las cosas
fueron hechas por causa del Rey. Él es la causa de todo y por Él fueron hechas todas las cosas. En el amor funciona prácticamente lo mismo. Tiene que existir una comunión. Si Dios es amor, ¿verdad? Ya dijimos, primera carta de Juan, Dios es amor. Pero Dios tiene que expresar su amor de una manera coherente. Tiene Dios que expresar su amor de una manera más que congruente, visible, palpable. Porque nadie, mis hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Dios no me puede mostrar su amor si primeramente Él no es amor. Y volvemos a este pasaje de primera carta de Juan. Dios es amor. Y el hecho de que Dios sea amor implica que Dios es la fuente del amor, una fuente inagotable. Fuera de Dios no hay amor. Fuera de Dios yo no puedo encontrar el amor en ninguna otra parte. Fuera de Dios no va a sobrevivir el amor. Todas las cosas por Él fueron hechas, incluso el amor. En el amor tiene que existir justamente la comunión. Ya vimos, ¿verdad? Regresamos a Génesis, por favor. Ya vimos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio nosotros vamos a observar la coexistencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la creación. Dios, el Padre, en conjunto con su Hijo y en conjunto con el Espíritu Santo, diseñaron todo lo que existe. Pero ¿saben cuál es la corona de la creación? Vayamos a Génesis, capítulo 1, versículo número 26. Y esto también es muy importante, mis hermanos. No olvidemos, no dejemos de concentrarnos en el enfoque del amor. Si las cosas fueron hechas, ¿por qué creen que fueron hechas? Por amor. La corona de la creación, ¿quién es? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos, en plural, ¿verdad? Y esto creo que es algo que también nos ha quedado muy claro. ¿A quiénes estaban hablando ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay ciertos pensamientos que dicen que Dios le estaba hablando a los ángeles. Hagan ustedes el favor. Los ángeles no son creadores. Los ángeles son criaturas, son creación. Entonces, un ángel no puede crear nada. Te estaban hablando, conversando en comunión, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí está el principio. Dios creando, haciendo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y todo animal que se trata sobre la tierra. La corona de la creación, mis amados hermanos, somos nosotros. Lo último que Dios creó fue al ser humano. Y debemos de sentirnos más que privilegiados, más que dichosos. Somos lo más nuevo de la creación. Si se hacen estudios paleontológicos, geológicos, ¿qué creen? Lo más nuevo que van a encontrar los antropólogos es restos humanos. Y antes de eso, pues van a encontrar plantas, animales, aves, pero lo más nuevo de la creación es hacer. Por amor, Dios decidió que nosotros fuéramos la corona de la creación. Y ahí, en esa comunión, mis hermanos, es que Dios decide hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Y también pudiera, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un paréntesis, también pudiera para algunos de nosotros causarnos un conflicto que ¿cómo es el hecho de que Dios pueda hacer tres a la vez? ¿O cómo podría yo entender esa situación? Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. No es que... Y la situación es muy sencilla de explicar. Nosotros, mis hermanos, somos un cuerpo, somos un alma y somos un espíritu. No es que mi espíritu esté desprendido de mí, no es que mi alma esté desprendida de mí, no es que mi cuerpo se mueva de manera automática. Es porque el alma y el espíritu que están depositados en este cuerpo hacen uno solo. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y en ese momento existe la comunión. Yo estoy en comunión con Dios porque soy tres en uno.
Y por lo tanto, también puedo reflejar el amor de Dios en tres. Ahora, ¿desde cuándo nos amó Dios? ¿Desde cuándo pudiera yo decir que Dios nos amó? ¿Y desde cuándo pudiera yo decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se amaron? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. Y ahí vamos a observar claramente, mis amados hermanos, desde qué momento de la historia, del tiempo, es que Dios nos comenzó a amar. Y cómo es que ellos se comenzaron a amar. Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Desde cuándo recibió la gloria de Jesucristo? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que ellos coexistían desde el principio de todas las cosas, en la eternidad. Ellos ya coexistían y hoy están coexistiendo y van a coexistir. Ellos desde antes de la fundación del mundo, el Padre llamaba al Hijo. Y el Hijo y el Espíritu Santo llamaban al Hijo. Y el Hijo llamaba al Espíritu Santo. Y el Hijo llamaba al Padre. Y esto, ahora, el amor, mis hermanos, debemos de entender también que el amor se tiene que expresar. El amor se tiene que materializar. Es un aspecto muy, muy fundamental. Porque bien Dios, las tres personas pudieron haber estado allá en el cielo, amándose perpetuamente. Pero ¿quién iba a conocer el amor entre ellos? ¿Quién iba a descubrir ese amor? ¿Quién iba a dar a conocer ese amor? Ellos bien pudieron haber estado ahí, ¿verdad? En su espacio, en su territorio, vamos a llamarlo así, amándose mutuamente, pero por el amor, justamente por el amor, es que ellos decidieron materializar, exteriorizar ese amor para con nosotros. Y es sumamente importante, mis hermanos, que nosotros tomemos estos ejemplos para que nosotros los reflejemos, para que nosotros también perpetuemos el amor que Dios ha depositado en nosotros, también nosotros seamos reflejo del amor. O sea, lo que es el mismo paralelismo que el Señor Jesús utilizó con la luz, ¿verdad? Él dijo, yo soy la luz del mundo, y ustedes también son la luz del mundo, pero nosotros no somos la fuente de la luz. Yo soy un reflejo de la luz. Necesito ir a la luz para llenarme de eso y entonces, ahora sí, poder reflejar, transmitir la luz. ¿Qué creen? Sucede lo mismo con el amor. Yo no soy amor. Yo necesito ir a la fuente del amor para llenarme de amor y poder transmitir el amor a otros. Porque ¿saben qué había en mi corazón, hermanos? Odio, amargura, rencor, tristeza. Pero necesito conocer a Dios para que todas esas cosas vayan desapareciendo de mi vida, sea yo transformado y entonces poder yo dar el amor. Y el mundo nos vende otra idea, ¿verdad? El mundo nos dice, soy amor, recibo amor, expiro amor, y no sé qué tantas cosas, subo amor y no sé qué tanto. Cuando necesito entender que yo no soy la fuente del amor, necesito dirigirme, conducirme, ser llevado a la fuente del amor, para entonces poder transmitir el amor. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Ellos bien pudieron haber estado en ese lugar sin interrupciones, sin mayores contratiempos, amándose eternamente. Pero ellos decidieron expresar el amor. Porque el amor, mis hermanos, se expresa. El amor se comparte. El amor se da a conocer. Y ellos se aman tanto, ellos se amaban tanto, se amarán tanto, que nos han dado la oportunidad a nosotros de conocerlo. ¿Y cómo expresaron el amor el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Vayamos a este pasaje muy conocido por nosotros, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y ahí está, la expresión máxima del amor es esta: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde viven ellos? ¿Dónde, vamos a decirlo así, en una forma sencilla, ¿verdad? ¿Dónde cohabitan? ¿Dónde coexisten ellos? ¿Dónde coexistieron desde el principio? En la eternidad.
De tal manera nos amaron a nosotros, enviando a Jesucristo para que una vez que nosotros creamos en Él, vivamos también en la eternidad. Ellos quieren, el amor es así, mis hermanos. Cuando yo tengo tanto amor, quiero que tú también disfrutes de lo que tengo. Pero cuando no tengo amor, ¿qué creen que pasa? Esto es mío, nadie me lo quita, nadie me lo arrebata. Tanto que me costó, tanto que luché por esto, como para darlo, pues como que no. Pero cuando tengo amor, ¿qué creen que pasa? Toma, te lo comparto, te lo doy, recibe. También quiero que seas feliz igual que yo, también quiero que sientas el amor igual que yo. Quiero que conozcas a Dios como yo lo conocí. Por eso te comparto de Él, por eso te hablo de Él, por eso transmito lo que Él ha hecho en mi vida, por eso transmito lo que Él ha dado en mi vida. Porque he recibido, porque conozco a Dios. Recuerden, el que no conoce, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Cuánto amor muestras con los demás? ¿Cuánto conoces a Dios? Entonces, ya estamos, ¿verdad? Dios decidió manifestar su amor a la humanidad. Y no solamente la manifestó enviando a su Hijo Jesucristo y entregándolo para el perdón de nuestros pecados por nosotros, sino que además lo hizo visible. Y hay un momento, mis hermanos, que a mí me fascina, que a mí me sorprende, me maravilla. Todos sabemos lo que sucedió después de que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Todos sabemos, imaginamos esa escena. Josué apenas me preguntaba sobre esa escena. Y sí, Josué, y después Ezequiel me preguntó también sobre esa escena. Y me decía, ¿no?, que cómo fue que el Espíritu Santo se había posado sobre Jesús. Y busqué videos en YouTube y le puse en la tele, le puse la imagen. Pero pude observar algo. Pude observar cuánto ama el Padre a Jesús y cuánto ama el Espíritu Santo a Jesús. Que lo mostraron de esa manera. Y luego me identifiqué. Dije, eso debo ser yo. Si yo amo a alguien, tengo que hacer ese cambio. Mi hermanito, si nos ponen por favor los 3 puntos, o no sé cómo mencionarlo, donde dice, en el amor existe. Fíjense, ¿cómo saber que el amor es perfecto? Por estas 3 cualidades. Y a veces pudiéramos descubrir, ¿verdad?, que el amor perfecto pues es el de primera carta a los Corintios, capítulo 3. Pero Dios decide hablar en un lenguaje sumamente sencillo. Y el amor se expresa así. El amor es una comunión. En el principio era el verbo, ya existía el verbo, y había una comunión, ¿verdad? Porque lo vimos en Génesis 1:26. Hagamos. Y una comunión, ¿cómo es, mis hermanos? ¿A través de qué? Comunicación, ¿verdad? Hablado. Si no le hablo a mi esposa, ¿qué comunión tengo con ella? ¿Pero creen que tengo amor? No, porque la comunión está cortada. La comunión no se puede dar. Si no hay amor, ¿cómo puede existir la comunión? Primera característica, en el amor tiene que haber comunión, un diálogo, transmitir mensajes. En eso se manifiesta, se expresa el amor. El amor también se comparte, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Aquí está, esto lo tengo yo, pero decido dártelo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, dio, compartió a su Hijo. Díganme si eso no es amor. Claro que sí, ¿verdad? Un hijo con el que se comunicaba, un hijo con el que hablaba, un hijo con el que tenía comunión. En el amor hay diálogo, hay contacto, una comunión. El hecho de compartir implica que tiene que haber un contacto. Si yo tengo amor y decido dar el amor a los demás, ¿qué tengo que hacer? Establecer un contacto. Que sienta mi calor, que sienta mi cariño, que sienta cuánto lo amo a través del contacto. Nosotros expresamos el amor
en un abrazo, ¿verdad? Sí expresamos el amor en palabras, pero ¿será suficiente? ¿O creeré en el amor solamente a través de las palabras? No, ¿verdad? Necesito recibir el amor también por medio de un abrazo. Y el amor es expresivo. El amor se demuestra. ¿Cómo nos amó Dios a nosotros? Entregando a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo demostró el amor Jesucristo hacia nosotros? Muriendo en una cruz. ¿Cómo demostró el Espíritu Santo su amor a nosotros? Viviendo en nosotros. ¿Puedes sentir el Espíritu de Dios? Sí. ¿Te das cuenta? Dios, ¿por qué te ama? Decide tener un contacto contigo. Dios no está ahí separado, apartado. Si no, mira, hijo, te amo, ¿eh? Voy a crear esta montaña porque te amo. Mira cuán hermosa es la montaña. No. Porque Dios ama, Dios decide tener un contacto, demostrar su amor para con nosotros. Ahora sí, vayamos a lo que sucedió en el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Vamos a leerlo y ahorita lo explicamos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, entonces nos regresamos a los 3 puntos anteriores, por favor. No perdamos de vista esos pasajes. Les decía, todos ya sabemos, ¿verdad? Conocemos ese evento. Es un evento maravilloso. Dijimos que en el amor existe una comunión, ¿verdad? Ahí se mostraron el amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, quien habló desde los cielos, ¿verdad? Se cumplió el primer requisito. Existe una comunión, un diálogo. Dios habló. No hizo temblar la tierra, no agitó los mares, no hizo cosas extravagantes, solamente habló. Y a veces así quisiéramos, ¿verdad?, que nos mostraran el amor. En cosas extravagantes, en cosas deslumbrantes. Pero el primer inicio para mostrar el amor es hablando. Dios mostró su amor, el Padre mostró su amor a través de unas palabras. ¿Hubo contacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendió, dice la palabra, en forma de paloma. ¿Y qué sucedió? Que se posó en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el Espíritu Santo tocó al Señor Jesucristo. De hecho, la palabra en el original de posar, o como esa palabra en la descripción, es precisamente tocar, ponerse sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, se posó, lo tocó, lo pudo sentir. Ahí está, se cumple el segundo requisito. Hubo un contacto, se comparte, ¿verdad? ¿Lo compartieron el amor entre ellos tres? Sí, porque todos lo pudieron ver. Todos fueron testigos de esa manifestación del amor. Y se expresó, ¿verdad? Se demostró. ¿Se demostró cómo? Se abrieron los cielos. Si regresamos, por favor, a Mateo 3, 16 y 17. ¿Cómo se demostró? 16, por favor. ¿Cómo se demostró? Los cielos fueron abiertos. Imagínate qué demostración tan grande del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que se abrieron los cielos. Y vio al Espíritu de Dios. Jesucristo sabía. ¿Cómo sabía? Porque ya lo conocía. Porque había estado con el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Es como si acudiéramos a una fiesta y me encuentro a alguien, y claro que lo voy a conocer, lo voy a saludar porque lo conozco. Porque ya he tenido una comunión con él desde muchísimo antes.
Por eso Jesucristo alzó la mirada, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Se expresó en la palabra. Versículo 17, por favor. Y hubo una voz de los cielos, y también se expresó el amor en palabras. Y hubo una voz de los cielos que decía, y hay coherencia, en la expresión del amor hay coherencia. ¿No? En la expresión del amor tiene que haber coincidencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que digo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le dijo el Padre a nuestro Señor Jesucristo? Este es mi Hijo amado. Porque en Él estaba depositando el amor, esa comunión que había existido desde el principio de los tiempos. Desafortunadamente, mis amados hermanos, necesitamos entender que esa comunión hubo una sola vez en la historia que se rompió. Hubo una vez en la historia en la que esa comunión se vio interrumpida, en la que esa comunión tuvo una pausa. Pero el amor, mis hermanos, siempre va a demandar más amor. El amor siempre va a demandar sacrificio. Si yo no estoy dispuesto a sacrificar nada por amor, no voy a poder trascender al siguiente nivel. No voy a poder escalar a la siguiente posición del amor. Y eso fue lo que hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto nos amaron que entregaron a Jesucristo para que nosotros alcancemos la vida eterna. Pero no era suficiente. Esa demostración de amor no era suficiente. Esa demostración de amor tenía que ser superar solamente más que la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Esa demostración de amor tuvo que implicar un sacrificio. Y ese sacrificio se mostró justamente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al mismo Evangelio de Mateo, capítulo 27, por favor. Y aquí nos encontramos en el versículo 45 y 46. Y este es otro evento que todos conocemos perfectamente, ¿verdad? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era necesario, mis hermanos, que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hubiera una interrupción del amor, de la comunión entre ellos. ¿Para qué, mis hermanos? Para que en medio de esa comunión nosotros pudiéramos entrar. Porque ellos vivían así, juntos, unidos, eran inherentes el uno al otro. Tuvo que haber una separación entre ellos para que tú y yo pudiéramos entrar, para que tú y yo pudiéramos estar en la eternidad para Dios. Tuvo que haber un sacrificio. Y el sacrificio más grande, sí, fue el de nuestro Señor Jesucristo, pero el sacrificio más grande fue el hecho de que ellos tres que se amaban profundamente, eternamente, tan admirablemente, se tuvieron que separar para que nosotros pudiéramos vivir, ahora sí, en comunión con ellos. Porque el amor es así, mis hermanos. El amor se comparte. Ellos decidieron hacer esa separación para que nosotros estemos añadidos a la familia de Dios. Porque ellos son una familia, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una familia. Pero ellos deciden hacer su familia más grande. Y es necesario que exista un sacrificio para que esa familia sea más grande. ¿No? Amén. Yo no quisiera desvelarme, yo no quisiera pasar hambre, yo no quisiera sacrificar tantísimas cosas, pero si quiero que mi familia sea grande, necesito hacer ese sacrificio. Y así como una madre, ¿verdad? Una madre no quisiera pasar todo ese proceso previo al nacimiento de un bebé, pero es necesario ese sacrificio, es necesario abrir ese camino para que el bebé pueda
Y aquí, mis hermanos, otra vez vemos la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Hijo clamando a gran voz al Padre. ¿Hay comunión? Sí. ¿Hay diálogo? Sí. Diciendo Jesucristo al Padre y el Espíritu Santo, lo observamos en el versículo 45, por favor. Versículo 45, Orbis. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Por qué la tierra se llenó de tinieblas, mis hermanos? ¿Recuerdan lo que decía Génesis 1.1? Regresamos. Génesis 1.2, perdón. Aquí vamos a observar. Fíjense. ¿Por qué la tierra? Porque estaba cubierta de tinieblas. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Una vez que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿qué pasó en la tierra? Versículo 3. Hubo luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Por qué en Mateo 27:45 hubo tinieblas? Porque hubo un momento en el que el Espíritu de Dios no se movía sobre las aguas de la tierra. Y por eso la tierra fue cubierta de tinieblas. ¿Se dan cuenta? Hubo una separación entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Donde no hay el Espíritu de Dios, hay tinieblas. Donde no está la presencia de Dios, hay oscuridad. Donde no está la presencia de Dios, hace falta la luz. Donde no está la presencia de Dios, hace falta el amor. Y en esa comunión ellos tuvieron que separarse. Pero gracias a eso, mis amados hermanos, es que nosotros hoy podemos tener acceso al amor de Dios. Hoy nosotros podemos ser partícipes del amor de Dios. Amén. Hoy no solamente nos debemos de conformar con recibir el amor. Hoy no solamente nos debemos de conformar con conocer el amor, sino también en tener la comunión en el amor. Volvemos por favor a nuestros 3 puntos principales. Dijimos que en el amor existe una comunión, un diálogo. El amor es compartido, se da, y el amor es expresivo. El amor como tal se demuestra. ¿Cómo muestra su amor Dios para conmigo? ¿Cómo muestra su amor Dios para con nosotros? Y hay otro apartado, ¿verdad? Donde le pedí que me colocara 3 puntos, por favor. El amor se muestra en 3 personas. ¿Quieres conocer la fuente del amor? Mira al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quieres conocer el amor en palabras? Dios es amor. ¿Quieres conocer el amor en 3 manifestaciones? Acabamos de ver. En el amor existe una comunión, un diálogo, un contacto y se demuestra. Para concluir, ¿cómo miro yo, cómo observo yo el amor de Dios en mi vida? Vayamos a lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, por favor. He aquí. Y este pasaje, mis hermanos, cuando lo leí por primera vez, me hizo llorar. Perdón. Porque supe y entendí que Dios me ha estado buscando incesantemente. Porque descubrí que Dios me ama, que Dios quiere enamorarme de Él, que Dios quiere que yo viva profundamente enamorado de Él, perdidamente enamorado de Él. Y Él no necesitó mostrarme su amor en cosas extravagantes. Él no necesitó mostrarme su amor en cosas impresionantes. Él solamente necesitó mostrarme su amor en esta luz.
Palabras tan sencillas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Supe que Dios quiere cenar conmigo. Supe que Dios quiere tener una comunión conmigo. Supe que Dios quiere tener un contacto conmigo. Supe que Dios quiere expresar su amor hacia mí. Regresemos a nuestros 3 puntos principales, por favor. Yo voy a tener aquí Apocalipsis 3:20 y aquí les voy a demostrar cómo fue que Dios decidió, me cautivó, me enamoró, me llenó por su amor. Dice Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta. Dios llamando a tu vida, llamando a mi vida. Dios expresando, Dios estableciendo un diálogo conmigo. No dice la palabra que vino Jesús y tocó la puerta, ¿verdad? No, dice llamo a la puerta. Establece un diálogo a través de palabras. Jesucristo llamó a la puerta de mi corazón. He aquí yo llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz para un mensaje, siempre debe haber alguien que envía el mensaje y alguien que recibe el mensaje. Y yo tengo la disposición de recibir el mensaje. Si alguno oye la voz de Dios llamando a la puerta de su corazón, entonces viene la segunda fase. Debe existir un contacto. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo para abrir la puerta, mis hermanos, necesito establecer un contacto con la puerta. Tocar la puerta, porque la puerta no se va a abrir con palabras. La puerta no se va a abrir. Ahora hasta que no abrir la puerta con aplausos, ¿verdad? Pero sí necesito tener contacto. Abro la puerta. ¿Y qué sucede cuando abro la puerta de mi corazón? Dijo el Señor: entraré a Él, a mi corazón. Y el contacto, mis hermanos, se hace más sólido. El contacto se potencia, el contacto se hace más fuerte. Porque el Señor entra a mí. Pero ¿qué creen? Que el amor no solamente se va a quedar ahí, en que Dios establezca un contacto conmigo, sino que además el Señor desea cenar conmigo. ¿Me invita a la mesa? Quiere compartir el pan conmigo. Esa cena del Señor que quedó pendiente cuando Él estuvo en la tierra, desea culminarla conmigo en la eternidad. Y por eso Él quiere cenar conmigo. Y no solamente viene a cenar conmigo, Él viene a quedarse conmigo en la eternidad. Entraré a Él, cenaré con Él y estaré con Él. En todo momento tú estás en los pensamientos de Dios. En todo momento Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Ven, Ezequiel, ven, por favor. Si Dios es amor, si yo no tengo a Dios, yo no puedo expresar el amor. Y aquí tiene que ser el reflejo del amor de mi vida para con los demás. Yo le tengo que decir a mi hijo: hijo, te amo. Y tengo que tocar a mi hijo para mostrarle el amor, compartir el amor con él, ser expresivo para con mi hijo. Hijo, ¿crees que te amo? Ahí está la prueba del amor. Él sabe que yo lo amo porque se lo digo, porque se lo expreso y porque se lo demuestro. Permite que el amor de Dios pueda entrar a tu vida. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a orar y permitir que sea Dios el que siga llamando a la puerta de nuestro corazón, entrar en nuestra vida, permitirnos cenar con Él y vivir en comunión con Él, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vivieron en comunión desde la eternidad. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Amado Padre Celestial, gracias te damos, bendito Señor, porque tú has llenado nuestras vidas, porque tú has llenado nuestro corazón, porque tú has manifestado, has demostrado que
expresado tu infinito amor para con nosotros, tu eterno amor, porque con amor eterno nos has amado, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque a pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, tú estás llamando constantemente a la puerta, bendito Señor. Gracias por todo el amor que tienes para con todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres la fuente del amor. Gracias porque tú eres lo más maravilloso, lo más excelso, Señor. Gracias porque tuvimos y estamos en tus pensamientos, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, tú nos has amado. Gracias, Señor Jesús, porque tú entregaste tu vida para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque entregaste todo tu ser, porque diste el sacrificio único y perfecto a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque has decidido quedarte con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has decidido morar en nosotros. Gracias porque te podemos sentir, porque podemos percibir de tu infinito y de tu grande, eterno y misericordioso amor. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre que por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Señor, amados hermanos.